pequeño detalle, ya la clase ya está siendo grabada. Ahora compartimos pantalla. Doctor, una consultita. Adelante. Doctor, tengo procesos extraordinarios, monitorios, ordinarios. ¿Cuáles son los coactivos? Por ahí me he perdido. Hay en una diapositiva de la primera parte, creo que está. Ahí va a encontrar usted los 8 procesos prácticamente que existen, ¿no? Están los preliminares, cautelares, incidentales, los de conocimiento, los de ejecución, los de los concursales, los voluntarios y la cooperación internacional. Los procesos ejecutivos, los procesos coactivos se encuentran dentro de los procesos de ejecución. Ya. Gracias. Ok, no tiene por qué. De todas formas, lo va a pillar en el artículo 404 si quiere verlo en el Código Procesal Civil. Bien, seguimos con las excepciones. Habíamos terminado de explicar lo que era una demanda defectuosa, un trámite inadecuado dado por la autoridad jurisdiccional y, por último, una indebida acumulación de retenciones. El siguiente inciso, por favor. O numeral. 7. Demanda interpuesta ante lo de ocurrido al vencimiento del término o el cumplimiento de la condición. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Prácticamente el sujeto activo, el actor, el demandante, se ha apresurado bastante en formular su demanda. Eso quiere decir que él, al apresurarse, ¿no es cierto?, lo único que ha provocado ha sido, pues, un movimiento innecesario del órgano jurisdiccional, porque todavía la obligación no es exigible. Es como si yo prestara dinero a alguno de ustedes, por decir algo, a Noemí Arispe le presto, qué sé yo, $5,000 por 3 meses, y han pasado 2 meses y yo ya estoy presentando la demanda, ¿no? Entonces no tiene cabida esa demanda porque todavía la obligación no es exigible, ¿no? De todas formas, si se le escapa esto al juez, pues a ustedes como parte afectada, pues pueden plantear directamente esta excepción para poder paralizar, frenar el proceso. El siguiente numeral, por favor. Micrófono. 8. Emplazamiento de terceros en los casos que corresponda. Ok. Nosotros ya hemos visto ampliamente, pues, cuando hablábamos de las partes en el proceso, quiénes son los terceros, ¿no? Habíamos visto también, por ejemplo, que hay distintas clases de terceros, que hay una intervención voluntaria, donde está el esencial, el principal y otras modalidades más, y hay una intervención forzosa. Y técnicamente este emplazamiento de terceros podría ser forzosa porque podríamos estar hablando del garante de evicción, ¿no? Es decir, cuando tú vendes una casa y el comprador está teniendo problemas con otra persona, pues él puede hacerte citar a vos para que entres al proceso para precisamente cumplir con tu obligación de la garantía de evicción, ¿no? Es decir, que no tengas ningún otro problema con ninguna de las partes, bueno, con nadie que quiera quitarte el bien que acabas de adquirir de mi persona, por decir algo. Bien, el siguiente, por favor. 9. Prescripción o caducidad. Ok. En este caso, estamos hablando de dos institutos muy parecidos. Los que ya han llevado Civil 3, pues ya lo hemos visto un poquito, y los que no han llevado, pues ahora lo vamos a ver un poco. ¿Cómo están con pensum nuevo, pensum antiguo? Ya no sé qué pensum son todos ustedes, creo que todos son pensum nuevo, entonces seguramente todavía no conocen bien las diferencias entre la prescripción y la caducidad. Ambos institutos hablan sobre la extinción o la pérdida de algún derecho. En algún momento lo hemos hablado ya en esta materia. Hemos hablado qué es la preclusión, qué es la prescripción y qué es la caducidad. Bueno, cuando nosotros hablamos de la prescripción, son pues derechos más, ¿cómo les digo? Es el abandono, es la inactividad de algún derecho subjetivo, ¿no es cierto?
el cual pues ha sido dado en el transcurso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, generalmente los bienes patrimoniales, los derechos patrimoniales prescriben en 5 años, ¿no? Hay otros que no solamente hablan de la prescripción quinquenal, sino la prescripción trienal, la prescripción bienal, por ejemplo, los honorarios profesionales, el canon de alquiler, pues generalmente pues prescribe generalmente en 2 años, ¿no? Entonces también hay la prescripción anual. Se supone que la prescripción está establecida por la ley. Se supone que la prescripción admite pues interrupción y admite suspensión. Se supone también que la prescripción no puede ser declarada por el juez de oficio. Esta tiene que ser planteada pues a solicitud de parte, ¿no? ¿Cómo va con la caducidad? La caducidad generalmente son plazos más cortos y más breves. La caducidad puede estar establecida por imperio de la ley o puede ser por la suscripción de un contrato. Las partes convencionalmente pueden colocar caducidad a ciertos derechos. La caducidad no admite suspensión y no admite interrupción. La caducidad sí puede ser declarada por el juez de oficio, no como en el caso de la prescripción. La caducidad técnicamente es un plazo perentorio, mientras que la prescripción, pues medio que perentorio y no perentorio, ¿no? Es que, por ejemplo, para aceptar una herencia son 10 años y no tu derecho a prescrito. Pero si yo deseo declararme después de 15 años, pese a que mi derecho está prescrito, puedo hacerlo. Alguien tiene que venir a oponerse, ¿no? Mientras que la caducidad, por ejemplo, yo pierdo la posesión de un bien. De acuerdo a lo que establece el procedimiento, tengo 1 año para formular la acción de recobrar la posesión. Soy un poseedor, no soy un propietario, ¿no? Entonces, si yo no lo hago dentro del año, pues mi derecho ya ha caducado. O sea que si pasa 365 días, y digamos que no es año bisiesto, y empieza el 366 días, o sea, 1 año y 1 día, ya mi derecho ha caducado, ¿no? ¿Por qué? Porque es caducidad. ¿Por qué? Porque es un plazo perentorio, ¿no? Entonces ahí están algunas de las diferencias entre ambos institutos. Entonces puede ser que yo tenía que devolver una deuda del año 2018 y recién me están demandando, ¿no? Bueno, en realidad la deuda tendría que ser pues anterior, 5 años atrás, ¿no es cierto? Digamos que yo tenía que devolver el año 2014. Y claro, nadie me ha pedido nada, no hay cartas notariadas, no hay interrupción a la prescripción, como quien dice, ¿no? Y cuando presentan la demanda y me citan, pues ya ese derecho del acreedor pues prácticamente ha prescrito, ¿no? Ya no es una obligación civil, sino que se convierte en una obligación moral. Si yo quiero y tengo conciencia, pues devolveré, y si no, ni modo, me haré lopa, ¿no? Ahora, en caso de caducidad, para que te planteen la excepción, si el juez no la ha decretado, porque es de oficio, decíamos, pues tú como parte, como abogado, tienes que estar atento a los otros actos procesales que hayan podido suscitarse anteriormente para ver si el derecho de la parte que está planteando esa nueva demanda, pues ya haya caducado o no. Entonces, en unos casos es prescripción, y en otros casos totalmente distintos, pues es caducidad. El siguiente artículo, por favor, o perdón, insisto. 10. Cosa juzgada. Bueno, aquí no hay mucho drama de por medio, ¿no? Cosa juzgada quiere decir que ya ha habido un proceso completo, que ese proceso ya ha terminado y tiene una resolución ya ejecutoriada. No estamos ante una situación ¿de qué les digo? No estamos en una situación de que estamos en litispendencia, que el proceso todavía está abierto, no. Esto es distinto. Aquí ya ha habido un proceso, ya ha habido una resolución, la misma estado ejecutoria de quien sabe ya está materializada y todo. En esos casos, pues, no pueden haber 2 procesos por lo mismo, ¿no? Si la parte nuevamente está tratando de poner a discusión nuevamente aquello que ya ha sido discutido, pues, como abogado, ¿no es cierto?, como parte demandada, puedes plantear esta excepción. Y si es declarada aprobada, fíjense, ataca la pretensión directamente, al igual que en la anterior excepción, y el proceso terminaría de forma anticipada. La siguiente, por favor. 11. Transacción o conciliación.
Ok, una cosa es la transacción y otra cosa es la conciliación. Evidentemente, ambos forman parte de soluciones alternativas, ¿no? Son formas extraordinarias de terminar un proceso. O quién sabe, ni siquiera de llegar a un proceso, porque esto no necesariamente se lo hace en el interín del proceso, sino que también se lo puede hacer antes de iniciar el proceso para precisamente evitar el proceso. Una transacción será pues un contrato. Es un contrato transaccional donde solamente firman las partes, ¿no? Las partes que están ahí en controversia y nadie más, y sus abogados, por supuesto. Entonces, la transacción sería un contrato. Mientras que la conciliación, eso ya es con la intervención de un tercero, ¿no es cierto? Que puede ser un tercero que está al mismo nivel de las partes o que está por encima de las partes. Estamos hablando del posible conciliador, que puede ser el conciliador judicial, como también puede ser el juez cuando está haciendo el papel de conciliación en la audiencia preliminar. La conciliación obviamente va a quedar pues reflejada en un acta, ¿no? Va a quedar reflejada en un acta, lo cual pues establece una concepción distinta, ¿no? A lo que sería el otro, porque la transacción es un contrato, mientras que la conciliación se va a ver reflejado en un acta. En aquellos casos donde ya hayan abordado algún acuerdo, sea conciliación o sea documento transaccional, y la otra parte, desconociendo ese documento presente en la demanda, pues obviamente van a poder hacer uso de esta excepción. Distinto es que no hayan cumplido, ¿no? Con ese acuerdo transaccional, ahí la figura cambia totalmente. Bien. Esto que está aquí no lo vamos a ver. Lo que sí vamos a ver es la unidad 6. Bueno, prácticamente es ya lo que hemos visto. Vámonos directamente a la unidad 7. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración. El Código Procesal Civil está conformado por 2 libros. El libro primero, que tiene que ver con cuestiones como los actos procesales, la teoría de poderes y deberes de la autoridad jurisdiccional, cuestiones como principios, cuestiones como la jurisdicción, la competencia y bueno, y otras cosas más. Pues eso yo generalmente lo desarrollo en esta materia. La materia se llama Derecho Procesal Civil. Y el libro segundo, o Procesal Civil o Procedimiento Civil, por el pensum nuevo, digo. Y el libro segundo, generalmente el libro segundo solamente habla de todos los procesos que hay en el Código Procesal Civil, todos los procesos, los 8 procesos que hace rato hemos enumerado y que están en una diapositiva, por cierto. Entonces, generalmente lo que yo hago es dictar el libro primero en la materia de Derecho Procesal Civil o Procedimiento Civil y el libro segundo lo desarrollo en la materia de práctica forense civil, ¿no? Ahora, no sé, pues de repente la llevan conmigo el otro semestre, o de repente lo dicta el doctor Cardona, no sé, ese es mi temor de que de repente la dicta él y no sé, pues él cómo habrá dividido el Código Procesal Civil para desarrollarlo en clase. A ver si más bien esto ameritaría, ¿no? Una coordinación entre ambos para más o menos ir en un mismo sentido y así pues puedan ver todo lo que está en el código. De todas formas, son pequeños conceptos los que no estamos desarrollando y se les ha dado en un trabajo práctico, ¿no? Cuando dice, realice definiciones del proceso preliminar, del proceso cautelar, del proceso incidental, ahí, ¿no? Y yo eso todo lo voy a desarrollar, Dios mediante, nos estemos viendo todos en lo que es la materia de práctica forense civil. Ahora, lo que nos toca abordar es el tema de la prueba, ¿ya? No creo que nos dé el tiempo porque son solo 40 minutos, pero yo les voy a pasar un enlace de una conferencia que he dictado precisamente sobre estas mismas diapositivas, ¿ya?
Las diapositivas las van a encontrar, bueno, uno ya tiene las diapositivas. El video yo les voy a pasar por un enlace que hemos hecho recientemente con la revista Gaceta de Derecho, donde hemos precisamente abordado esto sobre los medios probatorios y su forma de valoración. Entonces, si no terminamos, pues entran a ver el videito y ahí van a terminar de ver prácticamente nuestro avance, ¿ya? No se olviden que esta es nuestra última clase de reforzamiento y después de esto lo que se viene pues es el examen final, ¿no? Solamente va a entrar lo que estamos viendo en clase. Toda la segunda parte de las diapositivas y las que estamos desarrollando aquí, ¿no? Solamente estamos saltando directamente a la unidad 7, ¿no? Sí, a la unidad 7. Bien, generalidades. Vamos a tratar de resumir un poquito. Cuando un proceso inicia, pues se supone que el juez recibe dos versiones. Generalmente, pues estas versiones son contradictorias, son opuestas, son antagónicas entre sí, ¿no? Por lo tanto, el juez se encuentra, pues, verdaderamente en una situación de no saber a cuál de las dos partes, pues, convencer, ¿no? O asumir una convicción, más bien, referente a lo que las partes le van diciendo. Es por eso, pues, que se hace necesario, pues, hacer uso de los medios probatorios, aquellos que van a probar los hechos que van vertidos en tu demanda o en tu contestación. Hugo Alsina nos dice, por ejemplo, la prueba es la comprobación judicial por los modos que la ley establece, es abordar a la verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho que seguramente pretenden las partes en el proceso, ¿no? No se olviden ese famoso dicho que dice, denme ustedes los hechos, que yo, oh juez, les daré el derecho, ¿no? Entonces, todos esos hechos que ustedes van a describir en su memorial de demanda y contestación, o quién sabe, reconvención y contestación a la reconvención, pues tienen que ir probando, tienen que ir demostrando precisamente utilizando estos instrumentos que se llaman medios probatorios. Se supone que el juez atraviesa por estos 3 grados de conocimiento. Por un lado está el tema de que hay una ignorancia total sobre cuáles son los hechos. Una vez que recibe ambas versiones, pues ya lo que pasa es que el juez entra a una total duda de no saber cuál de los dos está diciendo la verdad. Y por último, una vez que pues se produzcan los medios probatorios, va a poder abordar finalmente a lo que es la verdad material de los hechos. Antes se llamaba verdad jurídica, ahora se llama la verdad material de los hechos. ¿Cómo se clasifican los medios probatorios? Bueno, si son medios probatorios que han existido antes de la demanda, a eso se llama prueba preconstituida, ¿no? ¿A qué se llama prueba preconstituida? A toda aquella que ha sido generada, creada antes de que tú presentes tu demanda. Generalmente la prueba preconstituida es la prueba documental. Digamos que yo firmo un contrato con Jacqueline Cordero, hemos tenido problemas y nos vamos a juicio, ¿no? Entonces, cuando yo presente la demanda, voy a adjuntar ese contrato y obviamente ese contrato es prueba preconstituida, porque primero se dio la firma, la suscripción del contrato y luego más adelante ya estamos en pleito, ¿no es cierto? Entonces, como esa prueba ya se generó, como ya existía, a eso se llama prueba preconstituida. ¿Cuál es la prueba circunstancial? Esta es la que se va a generar precisamente producto de llevar adelante el proceso, ¿no? Entonces es prueba que va a existir, se va a producir, se va a crear recién por lo que estamos haciendo la demanda. En el ejemplo con Jacqueline, pues que yo, por ejemplo, la someta a una confesión provocada, ¿no? ¿Qué es una confesión provocada? Una confesión provocada es cuando yo quiero sentarla a ella delante del juez y quiero que me conteste algunas preguntas que la voy a hacer llegar en sobre cerrado, ¿no? ¿Para qué? Para que ella conteste como parte. Por eso es confesión provocada, no es confesión testifical. El testigo es un tercero, es un extra, es un accesorio. En cambio, la parte es importante, ¿no? Es elemental, es esencial. Cuando ella va a declarar frente al juez porque yo lo pido, es pues confesión, ¿no? ¿Por qué se llama circunstancial? Porque gracias al proceso yo voy a generar esa confesión provocada. Por eso es prueba circunstancial. Tenemos algunos ejemplos ahí. Además de la confesión provocada, una inspección judicial, una declaración testifical también, ¿no? Bueno, tenemos también lo que es la prueba directa. ¿Qué es la prueba directa? La prueba directa es aquella que el juez lo absorbe por sus propios medios y sentidos sin intermediarios, ¿no? Es decir, nadie se la está contando, él está ahí absorbiendo por sus propios sentidos.
Por ejemplo, una prueba documental es una prueba directa porque el juez ahí en sus manos tiene el documento, va a revisar, va a leer, va a analizar. Una inspección judicial, que es cuando tú llevas al juez para que vea algo, también a él nadie se la está contando, él está viendo ahí con sus propios ojos, está escuchando, qué sé yo, ahí, con sus propios sentidos, ¿no? Por eso se llama prueba directa. ¿Cuál es la prueba indirecta? Es aquella que llega ante el juez mediante intermediarios. Quiere decir que se la están contando, ¿no? No absorbe él directamente, sino que alguien más se la está contando. Por ejemplo, la prueba testifical, aunque esté ahí el testigo en vivo y en directo, es una prueba indirecta, ¿no? Porque el testigo va a venir a contar algo que le consta a él, no al juez. Porque al juez en realidad lo que tiene es una versión, ¿no? Se la están contando. Una prueba pericial, cuando ponemos un perito, ¿no ven? Un proceso, pues es un perito también que está a título de intermediario porque el que sabe, conoce y realiza el estudio, pues es el perito, ¿no? Por lo tanto, este intermediario se le está contando al juez. Por eso es que ese tipo de prueba sería una prueba indirecta. Tenemos la prueba plena y la semiplena. ¿Qué es una prueba plena? Una prueba plena es aquella que es absoluta, aquella que es categórica, aquella que es suficiente por sí misma y no necesita de otros hechos corroborativos para demostrar que lo que está ahí es cierto. Esta prueba es aquella que la ley califica como prueba plena. A eso se llama una tasación legal. La ley dice cuánto vale esa prueba. Tenemos algo así de 8 medios probatorios. No todos son prueba plena. Prueba plena será, por ejemplo, de acuerdo a lo que establece la ley, el documento público. Un documento público está catalogado como prueba plena. Un documento privado que es reconocido en firmas y rúbricas también, de acuerdo a lo que establece la norma, es calificada como una prueba plena. Tiene una tasación legal, es decir, la ley le dice al juez cuánto vale esa prueba, ¿no? No es que el juez va a hacer, a ver, a ojo de buen cubero del 1 al 10 le doy un 7. No. La ley le dice, juez, esto es 10 sobre 10. Así que, chitón vos, no tienes aquí que decir 5, 6, 7. No, esto es 10 sobre 10. Eso es prueba plena, ¿no? Documentos públicos, documentos privados reconocidos en firmas y rúbricas, documentos digitales que hayan sido certificados por un representante en Bolivia de ese servidor, ¿no? Que acredite que eso es cierto. ¿Y cuál es la prueba semiplena? La prueba semiplena es aquella que no es suficiente por sí misma. Es aquella que necesita de otros hechos corroborativos para demostrar que lo que está ahí es cierto, ¿no? ¿Con eso a qué me refiero? Por ejemplo, a la prueba testifical. Esa no es prueba plena. Yo no puedo confiar en los testigos. Veamos que, a ver si sale un informe del perito, si va más o menos a lo que los testigos dicen. Veamos si hago una inspección judicial para ver si más o menos va con lo que dicen los testigos y el informe pericial. Lo que quiere decir que tengo que sumar muchas de esas pruebas que sean coherentes, idóneas, pertinentes, correlativas, sistematizadas, qué sé yo, para que yo como juez pueda darle una buena calificación a todos esos medios probatorios, ¿no? Entonces, la prueba plena es la que la ley le dice al juez cuánto vale y que es suficiente y es autónoma y es absoluta. Y la prueba semiplena es aquella que el juez tiene libertad de decir cuánto vale, pero es una prueba que no es suficiente y necesita de otros medios probatorios para apoyarse. En el derecho boliviano, bueno, esto tiene que ver en realidad de dónde aparecen pues, los medios probatorios. Un medio probatorio para que sea válido tiene que ser moralmente y legítimamente obtenido, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, los procesos de divorcio cuando eran por adulterio, era muy difícil probar el adulterio. Es que había solamente un concepto muy restringido, ¿no? Que adulterio era la relación carnal que tenía una persona con otra persona que no sea su cónyuge, ¿no? Tenías que pillarlo ahí en pleno acto sexual, prácticamente. Y para pillar eso, pues tenías que, no sé, seguirlo al motel, poner cámaras espía y demás. Y todo eso es, pues, inmoral y es antilegítimo, ¿no? Por más que tú pillaras la cámara entrándote al motel con violencia y qué sé yo, no servía esa prueba porque ha sido obtenida de forma ilícita. Entonces era un problema, ¿no? A eso se refiere con moralmente y legítimamente obtenido. Tú puedes valerte de cualquier medio probatorio siempre y cuando éste
no lo obtengas de forma ilegal. Si lo obtienes de forma ilegal, pues no sirve, no vale. Por más que esté ahí todo lo que necesites, no sirve. Y la prueba legal es aquella que la ley reconoce que existe, ¿no? Tenemos algo así de, ahí dice 6, son algo así de 8 medios probatorios. A ver si me acuerdo de todos. Está la prueba documental, está la confesión provocada, está la testifical, está la inspección judicial, la reconstrucción de hechos, está la prueba, no sé si dije ya pericial, está el tema de la prueba trasladada, la prueba por informe, están los indicios de prueba y por último las presunciones legales. Están creo todos, ¿no? Entonces ahí la ley te dice qué medios probatorios existen. A eso se refiere con legales. Aquí la ley te dice qué medios probatorios existen, mientras que moral y legítimamente obtenidos, tú puedes valerte de cualquier medio probatorio que no esté en la ley, pero que sea legal y legítimamente obtenida. En resumen, los medios probatorios en Bolivia están bajo un sistema de números apertus, no están bajo un sistema de números clausus. Es decir, medios probatorios no solamente son los que están en la ley, sino que medios probatorios son todos aquellos que tú veas por conveniente, además de los de la ley, siempre y cuando sean moral y legítimamente obtenidos. Reglas sobre su admisión, la carga de la prueba. Ya sabemos que la carga de la prueba está impuesta a las partes. Sobre todo hay una mayor responsabilidad en el sujeto activo o en el demandante, no así en el demandado. Ojo, el demandado también tiene responsabilidad. No vayan a pensar que solamente es negar la demanda y ya está, ¿no? Tiene que, pues, justificar, tiene que demostrar su negativa. Tipos de hecho a probar. Bueno, hay hechos que tú tienes que probar que van a ser constitutivos del derecho. Hay otros hechos que tú vas a probar que tienen que ser más bien impeditivos del derecho. Hay otros que podrán ser modificativos del derecho. Y hay otros que tendrán que ver con algunos extintivos del derecho. Bueno, dependerá pues la sentencia, si es una sentencia declarativa, si es una sentencia, quién sabe, constitutiva y qué sé yo. Una fotocopia simple puede ser considerada como prueba documental. Bueno, el nuevo Código Procesal Civil establece la posibilidad de que las personas puedan adjuntar fotocopias simples. Pero van a ser consideradas siempre y cuando pues, la parte contraria se pronuncie en su contra o no. Si yo adjunto fotocopia simple y corre en traslado y la otra parte no dice nada, está bien, sirve. Pero ojo, no va a ser una prueba plena, ¿no? Va a ser una prueba semiplena porque es fotocopia simple. A ver, ya. No sé si alguien más escribió algo. Ya. Un correo electrónico. Bueno, de acuerdo a lo que establece, ¿no es cierto? El 144, 143, sí, efectivamente está la prueba digital, que prácticamente pues establece la posibilidad de los correos electrónicos pues tengan una valoración incluso como prueba plena. Les decía yo. Les decía, si hay un correo electrónico que está circulando por Hotmail, ya Gmail, por Gmail, ya que hay Outlook, Hotmail y no sé qué más, tiene muchos nombres ya, por Gmail. Hablaremos de un correo electrónico, ¿no es cierto?, que va por Gmail. ¿Eso es un medio probatorio? Claro que es un medio probatorio, ¿no? Y es más, es una prueba plena. Porque si yo logro obtener una certificación de un representante en Bolivia de Gmail, el cual me va a decir y me va a acreditar y me va a certificar de que eso está en sus servidores, eso incluso tiene que valorarse como una prueba plena. La prueba tiene que ser pertinente, ¿no? O sea, tú tienes que ofrecer algo que tenga que ver con el objeto del proceso, algo que tenga relación con el objeto del proceso. De lo contrario, la misma va a ser rechazada. Además de ello, tú cuando ofrezcas un determinado medio probatorio, tienes que señalar qué estás tratando de probar con ese determinado medio probatorio. El sistema procesal es mixto, o sea, nuestro Código Procesal Civil establece que hay momentos para ofrecer prueba, todos con la demanda y la contestación por regla general y excepcionalmente algunos otros medios probatorios, depende si hay hechos nuevos que has ingresado al momento de la audiencia preliminar en tu ratificación, o dependiendo que sean de reciente obtención bajo juramento de desconocimiento, ¿no? O que tengan fecha posterior a la presentación de la demanda, pues sí, puedes adjuntar todavía prueba.
Más adelante el juez, de acuerdo a lo que establece el 366, parágrafo primero, numeral 6, va a seleccionar qué medios probatorios va a aceptar y qué medios probatorios va a desechar, ¿no? ¿Qué es la prueba trasladada? Bueno, la prueba trasladada es algún medio probatorio que tú ya has producido en un proceso X, ¿no? Digamos que teníamos un proceso contra Jacqueline Cordero y, bueno, yo ya he producido una inspección judicial. Y tenemos otro proceso en otro juzgado, en otra materia, donde también me sirve la inspección judicial, pero no voy a pedir pues una nueva si ya tengo una anterior. Lo que voy a decir es presentarla del otro proceso y que se haga valer como prueba trasladada. Uno de los requisitos es que se trate pues de las mismas partes y que tenga relación con el objeto del proceso. Las formas de apreciación de la prueba. ¿Cómo el juez califica un determinado medio probatorio? El juez, bueno, hay dos formas. Está la tasación legal. Legal viene de ley. Por lo tanto, la ley le dice al juez cuánto vale. Y está la sana crítica. La sana crítica es la vasta experiencia que tiene el juez como autoridad jurisdiccional para poder asumir, pues, un valor a un determinado medio probatorio. Entonces, la tasación legal es aquella que le dice al juez cuánto vale un determinado medio probatorio. Ya lo hemos hablado con la prueba plena, ¿no es cierto? O sea que la ley le dice al juez, esto vale 10 sobre 10 y punto. En cambio, la sana crítica deja libertad del juez a su criterio, a su experiencia como juez, para ver cómo va a valorar y qué valor le va a dar a un determinado medio probatorio. La primera prueba que aparece, el primer medio probatorio es la prueba documental, ¿no? La prueba documental es la más idónea, la más pertinente, es la reina de las pruebas en materia civil. Constituye características, constituyen una prueba real. Hoy no hay prueba más idónea que la prueba documental. Generalmente es una prueba autónoma. Generalmente, porque ahorita hemos visto una fotocopia legalizada. También es prueba documental, pero no es tan autónoma, no es plena, no es suficiente, ¿no? Generalmente es autónoma, ya que no requiere de algún otro hecho corroborativo para demostrar que lo que está ahí es cierto. Generalmente es prueba preconstituida, ¿no? Son documentos que se han generado antes de que tú presentes tu demanda o de que exista incluso el problema. Es conocida también como prueba para solemnizar, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que establece el Código Civil 491, 492, pues hay requisitos en la formación de los contratos, ¿no? Uno es cuando la ley le exige, eso es ad solemnitatum, y otros cuando tú quieres probar la existencia del negocio jurídico, ad probation. O sea, si yo voy a suscribir un anticrético, la ley me dice sí o sí documento público. Es un contrato que no lo voy a hacer verbal, va a ser escrito. Y de repente yo quiero comprar un iPhone que vale $1,500, puedo hacerlo verbal, ¿no? Pero para no tener problemas, quién sabe, en la telefónica, en el registro o algo, prefiero hacer un documentito, ¿no? Que sea escrito. Entonces, eso es con fines de probar la existencia del negocio jurídico. Clases de prueba documental. Esto es muy interesante, ¿no? A veces nosotros pensamos que la prueba documental solamente son los papeles, ¿no? Los contratos, los documentos. No, prueba documental se clasifica o existe de dos maneras. Las literales o instrumentales, estas son las que llevan de por medio el mecanismo de la escritura, o sea, todos los contratos, ¿no? Un cheque, un pagaré, una letra de cambio, un contrato de arrendamiento, de alquiler, un contrato de obra, lo que sea. Eso sería una prueba literal o instrumental documental. ¿Y cuál es la material? Nos referimos a imágenes, nos referimos a videos, a sonidos, ¿no? O algún otro que pueda ser reproducido mediante algún aparato mecánico. ¿Qué quiero decir con esto? Que una fotografía es prueba documental. ¿Qué quiero decir con esto? Un video, ¿no es cierto?, que puede estar ahí en las redes sociales, un video es prueba documental también, ¿no? Que, por ejemplo, una grabación, una conversación o qué sé yo, es también prueba documental, ¿no? Entonces hay que sacarnos de la cabeza pensar que documento solamente es el papel, ¿no? Dependiendo de los sujetos que intervienen, pues pueden ser documentos públicos o documentos privados. Un documento público será, por ejemplo, un instrumental o material. Bueno, en realidad estamos hablando de un literal e instrumental. Podría ser todo lo que haces tú ante un notario de fe pública, un certificado de nacimiento, tu cédula de identidad, ¿no es cierto? Todo aquel en el que haya intervenido una persona, una autoridad pública. Y un documento, pues, material
De repente vamos a tener ahora, ahí dice los planos del IGM, no me gusta ese ejemplo. Podría ser, por ejemplo, ahora la grabación de una audiencia pues virtual, ¿no? Ustedes saben que en materia penal se están dando las audiencias vía virtual y esas quedan grabadas, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Esos videos de las audiencias virtuales constituyen en prueba documental material. Los documentos privados, bueno, la definición lo van a encontrar en el artículo 1297 de los documentos públicos, 10 artículos más adelante, en el 1287. Tenemos documentos privados también materiales, todos los que ustedes pueden generar, videos, audios, fotografías, y tenemos documentos privados, pues, literales o instrumentales. Nos referimos a contratos sin reconocimiento de firmas y rúbricas, puede ser o con reconocimiento de firmas y rúbricas, la valoración es distinta. Pueden ser formularios impresos, documentos domésticos, un recibo, ¿no es cierto?, casero sobre algún préstamo, qué sé yo, ¿no? Y bueno, lamentablemente vamos a quedar ahí porque el tiempo ya no nos da. Reitero, les voy a pasar el enlace donde yo estoy desarrollando todas estas mismas diapositivas y el examen va a ser pues de las diapositivas que hemos desarrollado terminando toda esta unidad 7 de los medios probatorios, ¿ok? Llamaremos lista porque si no, de igual forma voy a subir un foro, ¿no es cierto?, por esta clase y también un trabajo práctico para que lo puedan ejecutar. El trabajo práctico va a tener relación con el videoconferencia que les digo, para que ustedes no estén haciendo doble trabajo, ¿ya? Perfecto. Ok, a ver, vamos a ver dónde está el documento. Vamos a llamar la lista. Enciendan sus micrófonos. Me voy a apurar porque si no se va a cortar la comunicación. Ya. Esto es procedimiento civil. Ok. Aliendre Miguel Ángel. ¿No está? Noemí Arispe. Presente, Lice. Muy bien. Galo Burgos. No hay. Marco Antonio Cadena. Presente, doctor. Ok. Eduardo Chambi está. Presente, doctor. Jacqueline Cordero. Presente, doctor. Gladys García. Presente, doctor. Viviana Carola Guarachi. Gutiérrez Quesada Amparo. Aquí presente, doctor. Ok. ¿Qué sabe pues de la ley de los inquilinos? Están pasando ustedes, ya va a acabar todo y no sacan nada todavía. Esta semana que viene van a desinfectar, ha habido empleados, funcionarios públicos, AGPs,